Cuando el Eterno se revela a Moshe Rabenu, Moshe le pregunta, ¿cómo digo a los hijos de Israel quién eres? ¿Quién se ha revelado a mí? Y él dice, Ejie Asher Ejie, yo seré el que seré. Y luego reduce el nombre tan largo, Ejie Asher Ejie, al segundo nombre que es Ejie, estaré o seré. Y luego cambia su nombre otra vez. Y dice, di a los hijos de Israel que... Y ahí dice su nombre que no podemos pronunciar. Yud Kei Vav Kei. Ese nombre es una mezcla de formas del verbo ser y estar en hebreo. Y es el nombre con el cual el Eterno se revela a los hijos de Israel. Y ese nombre nos enseña quién Él es en relación con nosotros. Y tiene que ver con estar presente. En el libro de Revelación tenemos un canto de los ángeles que dice Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Asher Haya Vehove Yavo. Santo, santo, santo es el Eterno Todopoderoso, Dios de los ejércitos. El que era, o el que fue, el que es, o el que está, que es muy importante esto. En español tenemos dos verbos, ser y estar. En hebreo es el mismo, es uno solo. No hay diferencia entre ser y estar en hebreo, aunque son conceptos diferentes. Para mí, como sueco, cuando aprendí español, era muy difícil diferenciar entre ser y estar. Pero al profundizar en la lengua española me di cuenta que sí es muy diferente. Ser y estar es muy diferente. Pero en hebreo, en sueco y en inglés es la misma palabra. Ser y estar es lo mismo. Aunque manejamos los dos conceptos en el mismo término, a veces significa una cosa y a veces otra. No se diferencia en el idioma, en el lenguaje, entre las dos cosas, pero sí en el pensamiento. Lo mismo en hebreo. Por lo tanto, cuando Hashem se revela como el que es, lo podrías entender como el que está. Y eso es muy importante. Y luego en el libro de Revelación dice el que vendrá, que es otro verbo, Yavó. Pero en el término del nombre sagrado, Yud Kei Vav Kei, están reunidas las tres formas del verbo ser y estar, el que fue o el que era, el que es o el que está y el que será o estará al mismo tiempo. Y aquí estamos tocando la diferencia entre tiempo y trascendencia fuera del tiempo. Toda la creación está limitada al tiempo. Por eso dice Bereshit bara. En el principio creó. Pero había algo, o diríamos a alguien, antes del principio. Cuando no había tiempo. Bereshit, en el principio. Es decir, cuando se inició el tiempo. Y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes para nosotros es entender que el Eterno no está limitado al tiempo. Él está fuera del tiempo. Él está en el pasado, ahora mismo. Él está en el presente, ahora mismo. Y Él está en el futuro, ahora mismo. Para Él no existe el tiempo. Él creó el tiempo. Y eso es para nosotros también muy importante en la revelación divina, de entender que todo concepto de Dios que le limita a Dios para estar dentro del tiempo, solamente que para Dios hay un ayer y un mañana, eso es un Dios de la creación, o sea, un Dios dentro de la creación. Y el Dios que tenemos, el Dios de Israel, es un Dios que ha creado todas las cosas, incluido el tiempo. Entonces, nuestro concepto del divino creador no puede incluir la percepción de que Él sea
limitado al tiempo. Para Él no existe el ayer, para Él no existe el futuro, para Él solo existe el presente. Si podemos hablar de presente, porque esos son términos que tienen que ver con el tiempo. Pero de alguna forma tenemos que explicar nuestra relación con Él en el tiempo. Y Él se revela en el tiempo, por supuesto. Eso es para Él limitarse, o vamos a decir no limitarse, sino limitar su revelación. Todo lo que podamos percibir de Él es una limitación, porque Él es infinito. Y lo infinito no cabe en lo finito, y cuando hay tiempo hay un inicio y un final. Bereshit, hay un inicio. Empezó el tiempo. Pero hay algo que está fuera del tiempo. Alguien. Esto nos lleva a lo que quiero enseñar hoy. Nuestra relación con Dios. Nosotros estamos hablando de impedimentos en nuestra relación con Dios. Impedimentos en nuestra relación con Dios. Y uno de los impedimentos tiene que ver con el tiempo. Tenemos el ejemplo de nuestro maestro que viene a la tumba de Lázaro. Podemos leer el texto de Juan 11, versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Voy a pasar a la versión de las Américas. Versículo 2. María, en hebreo Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Yeshua, con permiso cambió el nombre para encontrar la raíz y el original de su nombre, Yeshua. Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Yeshua lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Yeshua amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y ¿vas otra vez allá? Yeshua respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Yeshua había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Yeshua por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Para que creáis. Para que creáis. Pero vamos a dónde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Yeshua y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y Miriam para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, fue a su encuentro, pero Miriam se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Y Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana Miriam, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Yeshua aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando Miriam llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Yeshua la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Yeshua, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Yeshua dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Yeshua le dijo, ¿no te dijo que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Yeshua alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a Miriam y vieron lo que Yeshua había hecho, creyeron en él. Aquí tenemos un conflicto de tiempo. Tenemos aquí 2 hermanas que pierden a su hermano. Yeshua se mueve en el tiempo de Hashem. Cuando él escucha que Lázaro está muy enfermo, él se queda aposta 2 días más donde está, para que Lázaro se muera. Él sabía que esto era importante. Él podría haber ido antes, en tiempo de la enfermedad, y podía haber sanado a Lázaro, pero Hashem no permitió que Yeshua actuara de esta manera esta vez. Y él dice, yo me alegro que no hayamos ido antes, para que vosotros creáis. Y en los relatos de los evangelios vemos muchísimas veces cómo el maestro está, digamos, provocando o inspirando o enseñando a sus discípulos a no solamente tener fe, porque vamos a hablar de la fe y lo que significa, sino
actuar por fe y ver cómo la intervención del infinito se manifiesta en este mundo finito, en este mundo limitado. Aquí hay una lección y muchísimas lecciones sobre el tema de la fe en la vida del Maestro. Si queremos ser discípulos de Él, tenemos que tomar muy en serio sus enseñanzas. Dice, yo estoy muy contento de no haber estado ahí cuando Lázaro estaba enfermo, porque ahora ha muerto. Estoy muy contento, para que vosotros creáis, porque lo que yo he hecho, vosotros también tenéis que hacer. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él estaba preparando una generación, un grupo de personas que podían hacer lo que Él estaba haciendo. Por eso Él tenía que impartir en ellos los principios divinos para actuar y caminar como Él. Y Él se alegra ahora que el amigo que amaba tanto había muerto, porque así puedo enseñar una lección de fe a mis discípulos. Ellos van a aprender más cómo es caminar por fe. Y viene Marta y dice, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, yo tengo fe en el pasado. Si hubieras estado aquí antes, entonces habría milagro. Bueno, yo sé que todo lo que pides a Dios, Él te lo dará. Y dice Yeshua, tu hermano resucitará en el futuro. Pero Él no está hablando de un futuro muy largo. Pero Marta, en su, vamos a decir, incredulidad, su falta de caminar con Dios que está ahora, ahí está el nombre, Él está, no solamente Él es. Estamos hablando de un Dios que siempre es presente. Y no solamente es, Él también está. Él está aquí y ahora. Y este es el fundamento de la fe. No tener a un Dios del pasado ni un Dios del futuro, porque estás limitando su intervención en el presente, porque tú y yo estamos en el presente, no estamos en el pasado ni estamos en el futuro, estamos en el presente. Y como nos gusta tanto y nuestra falta de confianza y de fe razona, nuestra mente razona. Si tú hubieras estado en el pasado, habrías hecho un milagro. Ay, si hubiera yo estado en el tiempo de Yeshua, yo podría hacer los milagros de Él, porque yo estaría con Él caminando y haciendo los milagros de Él. Si yo estuviese con Moshe cuando partió el mar, y yo podría caminar también dentro del mar y pasar el mar en seco. Si hubiéramos estado allá, siempre el recuerdo del pasado, ahí están todos los milagros, ahí están todas las intervenciones divinas, pero no aquí, ni ahora. Y Yeshua dice, tu hermano resucitará. Está intentando de ubicarle que es posible que Hashem intervenga ahora, no es solamente del pasado. No es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Y él dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, el día final. Lo echa para el futuro. Yo seré sanado en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiera, como el payaso en el circo, se le cae el sombrero y lo va a recoger, y al recogerlo
Justo antes le da un golpecito con el pie y el sombrero se va adelante y no puede cogerlo. Y otra vez toma y le da una patada. Y los niños se ríen mucho porque nunca llega a coger su sombrero. Está tan cerca. Pero como le patea, el sombrero siempre va para el futuro. Así nosotros actuamos con los milagros de Dios. O están en el pasado o los echamos para el futuro y no estamos caminando en el presente. No hemos conocido a Dios en esta revelación. Yud-Kei Vav-Kei, yo estoy aquí, ahora. No solamente Él es, sino también Él está. Está en el pasado, está en el futuro y está aquí, ahora mismo. Yeshua dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo expreso el poder del infinito en este mundo presente. Yo soy el canal, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que conecta conmigo, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en presente y cree en mí, conecta conmigo, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Confías en esto? Ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y Yeshua dice, a ver, Marta, vamos a buscar a tu hermano, a ver. Que venga Miriam. Yo no sé si Marta tenía incapacidad de entender lo que Yeshua estaba a punto de hacer. No creo que ella entendía la dimensión de las palabras del Maestro. Porque ella vivía en el pasado y en el futuro, no en el presente. No en el Dios que está conmigo en este momento. Y ese es el impedimento, vamos a decir, uno de los impedimentos más grandes para la actuación divina, la interactuación divina, la intervención divina en nuestras vidas. Es la falta de confiar en que Dios está aquí y ahora. Tenemos una tendencia de alabar a Dios por lo que hizo. Está bien. Y esperar cosas que Dios va a hacer en el futuro. Está bien. Pero que para ver los milagros de Dios no es suficiente. No vas a resucitar a un muerto. Creer en Dios, en el Dios del pasado. Ni creer en el Dios del futuro. Tienes que creer en el Dios presente para resucitar a un muerto. Y parece que Marta tenía problemas con este concepto. Dios está aquí y ahora y tiene algo que hacer ahora mismo. Y Yeshua siempre caminaba en el tiempo de Dios. Él no hacía nada sin que lo viera. No hacía nada por sí mismo. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solamente hace lo que ve hacer el Padre. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo de igual manera. Todo lo que hace el Padre lo muestra al Hijo. Y le mostraré mayores cosas para que os asombréis.
Yeshua caminaba con Hashem en el presente, el Dios del presente, el Dios de ahora, el Dios de que está aquí. Dios está aquí y ahora. Marta, aprende esta lección. Vamos a ver si Miriam aprende. Que venga Miriam, el maestro te llama. ¡Ay! Voy a salir, va corriendo y viene. ¡Ay, Señor! Maestro, rabino, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo otra vez. La fe en el pasado. Yeshua dice, bueno, no dice nada. Él ve a todo el mundo con una sensación de imposibilidad. Ya pasó la raya. Ya pasó el límite para la intervención divina, porque cuando está vivo Dios puede actuar, pero cuando ya murió Dios no puede actuar. Nuestro Dios no es tan grande, o nuestra confianza, nuestra fe, nuestras posibilidades no son suficientes para que Dios pueda ayudar ahora, porque ya pasó la raya, ya pasó la línea de lo que Dios puede hacer. Y Yeshua vio esto, el lloro de los incrédulos, el lloro de los que dicen ya es tarde, ya el maestro vino tarde, no vino a tiempo. Y él sabía muy bien esto, él se alegraba antes de venir que esta situación iba a estar, porque quería enseñar a sus discípulos a creer en Dios, porque significa caminar con el Dios presente. Pero cuando Yeshua vio todo esto, se conmovió profundamente en su espíritu. Uno se pregunta ¿por qué? Él estaba tan feliz 2 días antes, diciendo Lázaro ha muerto y me alegro, porque voy a ir a despertarlo, voy a resucitarlo, para que creáis. Y ahora está llorando. ¿Por qué llora? ¿Por qué tiene una conmoción profunda en su espíritu? Yo no sé al 100%, pero me imagino que fue por la incredulidad de ellos. Se entristeció. No podían ver que Dios tiene una solución ahora para este problema. Como dicen en España, todo tiene solución menos la muerte. Es un dicho español. Todo tiene solución menos la muerte. Y cuando yo estuve en España predicando, uno de mis temas fue: todo tiene solución, incluso la muerte. Porque ese es el Dios que yo sirvo. Es un Dios que resucita a los muertos. Y cuando Yeshua vio la incredulidad, el ambiente de imposibilidad, de que ya pasó la posibilidad de ayudar a esta pareja, a estas hermanas, él lloró con ellos, sintió una tristeza profunda. Quizás sintió también el dolor, tenía compasión, pero aquí dice que se entristeció, no dice que se compadeció con ellos. Se conmovió y se entristeció. ¿Por qué? Porque estaba triste por la falta de fe en el Dios presente. Es muy bonito cantar canciones de lo que Dios hizo conmigo cuando yo tenía 20 años y ahora tengo 58. Yo tengo que cantar al Dios que está aquí haciendo ahora mismo algo. Aprende a caminar con Dios ahora, y cosas mayores verás. ¿Dónde lo pusisteis? Señor, ven y ve. Yeshua lloró la segunda vez, hay 2 veces que los evangelios relatan que Yeshua lloró.
Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando vio la destrucción de ella por causa de que no le recibieron. La ciudad de Jerusalén no le recibió cuando él entró allí. No conoció el tiempo de su visitación. Y creo que aquí estamos en lo mismo. Hay un tiempo de visitación. Y Yeshua siempre anda en ese tiempo. Hay un tiempo de posibilidad. Y cuando Él está, Dios está. Hubo lugares y situaciones en los que Él no podía hacer ningún milagro por la falta de fe de ellos. Lloró sobre la ciudad por la falta de conocer el tiempo de la visitación de Dios. Vivían en el pasado y esperaban en el futuro, pero no tenían conexión con Dios ahora. Y eso causa lloro en el maestro. Y lo mismo aquí. Hay un tiempo de visitación. Dios viene a través de su Hijo. Dios está aquí, representado por un profeta, pero no lo reconocen. No entienden que aquí viene la respuesta divina a la situación actual, no a la que hubo hace 2 días. Y Yeshua llora. Creo que es lo mismo, por la falta de entender el tiempo de visitación de Dios. Por eso 37 dice claramente, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Mira aquí, ya cuando muere ya pasó, no hay posibilidad de arreglar la situación. Y si tú piensas así, imposible que Dios haga milagros en tu vida. Es que ya el cáncer está muy avanzado, como si Dios tuviera problemas con el cáncer. Es que la enfermedad es muy grande. Y claro, como Dios solo puede hacer milagros y sanar enfermedades pequeñas, como la enfermedad es tan grande, Dios ya no puede. ¿Qué Dios tienes? ¿Qué concepto de Dios tiene? Para Él, un resfriado y un cáncer es lo mismo. Pero es que te fijas tanto en la enfermedad y en la grandeza y el impacto, ya el cáncer ya se distribuyó por todo el cuerpo, ya es tarde. ¿Qué Dios tienes? Si el cáncer está aquí piquitito, pues Dios puede quitarlo, vamos. Entonces, si Él abrió los ojos de un ciego, tenía que haber evitado que Lázaro muriera. ¿Y cómo Él no pudo hacer eso? Y Yeshua, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, ¿por qué esta gente no entiende los principios divinos? ¿Por qué no entienden el amor de Dios? ¿Por qué caminan con un Dios pequeño que solo puede ayudar cuando uno está enfermo y no cuando uno haya muerto? ¿Qué Dios tiene? ¿Qué pequeño es? Y un Dios del pasado y del futuro, pero el del presente no es Dios. Si hubiera, muchas oraciones de los santos están basadas en estas 2 verdades. Si hubiera habido así, o están esperando algo en el futuro y nunca conectan con lo que Dios está haciendo ahora. Y eso causa tristeza en el mundo espiritual. Y Jesús dice, quitar la piedra. Y ahí vemos la reacción de Marta, que ella no creía que Yeshua lo iba a resucitar en ese momento. Dice, Señor, ya huele mal. Ya lleva 4 días. Ahí vemos que ella no tenía ninguna esperanza o expectativa, ni siquiera tenía
deseo de colaborar. Yeshua dijo, quita la piedra. Señor, ya hiede, ya huele mal. Ya hay un olor terrible. No es posible que Dios pueda intervenir aquí. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? Es la situación que decide la grandeza de la intervención divina, o Dios está por encima de todo. Otra pregunta. ¿Crees en el Dios del pasado y en el futuro, pero no crees que lo puede hacer ahora mismo, en esta situación y aquí conmigo, con nosotros? Yeshua le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees en qué? En la presencia divina, en el nombre sagrado del presente, el Dios que está aquí y ahora. Quitaron la piedra y Yeshua le dice, Padre, te doy gracias. Levantó los ojos. Padre, te doy gracias porque me has oído. Estas son palabras de uno que confía 100%. Me has oído. Entonces significa que ya Yeshua había hablado de esta situación con su papi. Él estaba ya preparado. Él oró a Hashem que él resucitara a Lázaro de los muertos. Y él recibió, escucha esto, recibió la respuesta antes de actuar. Hashem le reveló por visión, por revelación, que Lázaro iba a resucitar. Yeshua lo vio, porque dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solamente hace lo que ve hacer el Padre. El Padre le mostró antes la resurrección de Lázaro. Así funcionan los principios divinos. Así actúan los profetas. Ven y caminan conforme a lo que ven. Yeshua ve en el Espíritu. Y el Padre le ama y le muestra todo lo que Él hace. Y lo que hace el Padre, lo hace el Hijo de igual manera. Este texto está en Juan capítulo 5. Vamos a ir ahí rápidamente para que veas que no estoy inventando nada. Es el 5:19. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. 5:19. Sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Es una visión espiritual. Es una revelación divina. Él ve lo que el Padre está haciendo. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí aprendemos cómo Yeshua caminaba. Él no tomaba iniciativas propias. Él estaba en constante conexión con el presente, con el Dios presente, el Dios de ahora. Y el Dios de ahora le mostró cosas que Él estaba haciendo ahora, pero como Él está fuera del tiempo, las cosas que suceden ahora pueden verse en el mundo material
mañana. Esto es un principio muy importante. Lo vemos en la conquista de Jericó, por ejemplo. Y en otras muchas ocasiones en la tierra, en la historia de Israel y la conquista de Israel, de la tierra prometida. Hashem le dice a Josué, conquista porque el Eterno te ha dado la ciudad. Ya te la dio. Y como ya te la dio de antemano, ya es un hecho en el mundo espiritual. Ya es una realidad espiritual, ya es una realidad en el mundo real. Y el mundo de las sombras, que es nuestro mundo, el mundo del reflejo del mundo espiritual, que es el nuestro, no lo vemos todavía. No hay ningún cambio. No se ve ninguna diferencia. Es un hecho ya en el mundo de arriba. Y Hashem le dice a Josué, conquista la ciudad porque yo te la entregué ya la tienes, ya es tuya. Y ellos tenían que esforzarse para que se cumpliera la realidad espiritual. Por fe. Así trabaja la fe. La fe es hablar de las cosas que no son como si fuesen. La fe es decir, yo me llamo padre de multitudes y no tengo hijos. La fe es ver en el espíritu para luego ver en lo físico. La fe es decir amén a las cosas que veo en el espíritu. Y empezar a actuar conforme a lo que veo en el espíritu. Para eventualmente ver esas cosas en el mundo físico. Yeshua vio la resurrección de Lázaro antes, por espíritu. Vio lo que el Padre estaba haciendo en el mundo espiritual. Y la fe es la que conecta la acción divina en el mundo espiritual con una acción divina en el mundo físico, el mundo más bajo en que vivimos nosotros. Y una persona que camina con Dios está fijándose en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y su foco son las cosas invisibles. Sus ojos están puestos en las cosas invisibles. Y actúa según las cosas invisibles. Y habla según las cosas invisibles. Y así cambia el mundo visible. No hay nada que suceda en el mundo visible que no haya sucedido primero en el mundo invisible. Lo voy a repetir. No hay nada que suceda en el mundo visible que no haya sucedido en el mundo invisible anteriormente. Es decir, todo lo que ves ya pasó. Todo lo que sucede ya sucedió. Como está escrito en la carta a los Hebreos, por la fe entendemos que las cosas visibles no fueron hechas de cosas visibles. Las cosas visibles no son hechas por cosas visibles. Las cosas visibles son hechas por cosas invisibles. La fe conecta las cosas invisibles con el mundo visible. Todo lo que hace el Padre
Lo hace también el Hijo, es una copia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo digo, hago lo mismo que el Padre. De igual manera, si yo veo que lo hace de esta manera, yo lo hago de esta manera. Y si lo hace de la otra manera, yo lo hago de la otra manera. Porque yo le sigo a Él, yo soy una copia. Yo soy el reflejo de Dios. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. El amor, la intimidad produce revelación. La conexión amorosa con Hashem te permite percibir sus acciones. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Abraham fue llamado amigo de Dios y por eso los ángeles dijeron, ¿cómo vamos a esconder a Abraham lo que vamos a hacer? Hashem le dice a través del ángel, ¿cómo le voy a esconder? No puedo ir a Sodoma a destruir la ciudad sin contarlo a mi amigo. El amor le obliga a revelar sus planes. Como está escrito también, el Eterno no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Eso es tan amoroso. Con otras palabras, nuestra intimidad con Papi nos da la capacidad de ver sus caminos, de ver sus acciones y ver en el Espíritu las cosas que Él hace. Y si nosotros caminamos con esto, hablamos según lo que Él nos muestra, actuamos según lo que Él nos dice y muestra, vamos a ser canales para sus obras sobrenaturales en el mundo físico, el mundo natural. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Ves? Volvamos a Juan 11. Quitaron la piedra. Yeshua alzó los ojos a lo alto y dijo, Papá, te doy gracias porque me has oído. ¿Cuándo fue eso? Antes. En el momento cuando Hashem le mostró que Lázaro iba a morir y que Hashem, el Padre, iba a levantar a Lázaro de los muertos, Yeshua lo vio. Y él dice, Papá, levanta a Lázaro de los muertos. Y Yeshua vio a Hashem levantar a Lázaro. Y dice Yeshua, gracias. Vámonos. Espera, dice papá. Espera un tiempo más. 2 días más. Ok. Lázaro murió. Ya lo sabía yo. Lázaro ha muerto. Y estoy muy contento. Porque Hashem ya le mostró. Ya lo había visto. Y Yeshua ya había orado por la situación. ¿Sabes que la intercesión más eficaz es la que ve en el Espíritu y ora las cosas que son mostradas en el Espíritu? No se fija en las cosas de abajo. Si quieres cambiar el mundo de abajo, tienes que cambiar el mundo de arriba primero.
todo lo que sucede en el mundo de abajo es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo de arriba. Si quieres cambiar la situación de abajo, primero tienes que cambiar la situación de arriba. Quizás hay un decreto divino. Quizás hay un juicio en el tribunal celestial que ha decidido que Lázaro tiene que morir ahora. ¿Cómo vas a cambiar esa sentencia divina? Entrar en el consejo de arriba, como dice el profeta Jeremías. ¿Quién entró en el consejo de Dios? Si estos profetas, los falsos, hubieran entrado en el consejo de Dios, entonces podrían pedir y cambiar los decretos divinos. Igual que Moshe Rabenu. Dios dijo, vamos a destruir el pueblo y construir uno nuevo, contigo, con tus hijos. Moshe dice, para, no lo hagas. Tenía acceso al tribunal celestial. Dice, si tú vas a quitar este pueblo, si los vas a destruir, me tienes que borrar del libro. Se cambió la sentencia divina. Y Hashem le había dado una pista a Moshe Rabenu. Hashem le dijo a Moshe, déjame, porque quiero destruir al pueblo. Ajá, y Moshe dice, jejeje, me dijiste déjame, significa que si no te dejo no vas a destruir al pueblo. No te dejo. Y Moshe cambió la sentencia en el tribunal celestial por revelación, por intercesión, por sacrificio de su vida. Yeshua ya había orado por Lázaro, ya había recibido la respuesta divina. Y cuando está en la situación actual, ya estaba preparado. Lo había vivido en sus oraciones. Lo había vivido en su visión celestial. En su caminar con papá. Papá le reveló todo. Le dijo todo lo que estaba pasando. Y Yeshua intervino y dijo, resucita a Lázaro. Y papá le dice, bien, no hay problema. Te doy gracias porque me escuchaste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que ellos crean que tú me has enviado. ¿Ves los principios de la fe? Hablar de las cosas que no son como si fuesen. Y ahora estamos hablando de hablar de las cosas que no son en este mundo como si fuesen. Es decir, Lázaro está muerto en este mundo, pero en el mundo de las visiones, en el mundo divino, en el mundo más allá, donde no hay tiempo, ya es un hecho que Lázaro ha resucitado. Es un hecho. Y como es un hecho, la fe de Yeshua trajo este hecho al mundo visible, al mundo material. La fe es la puente entre las verdades celestiales, las realidades celestiales y las acciones divinas en el mundo presente, en el mundo material en el que estamos presentes.
Si no entendemos estos principios, no vamos a poder caminar con Dios. En esta dimensión, no podemos ser discípulos de Yeshua porque Él caminaba así. Y Él quería enseñar a sus discípulos todo el tiempo este principio. 3 años y medio de entrenamiento tremendo. Y vemos el resultado. Los 12 y otros 70. Ellos caminaban de esta forma. Vieron en el Espíritu. Y trajeron de allí aquí lo que vieron que Dios estaba haciendo. Por eso podían decir: plata y oro no tengo, a un paralítico, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, el Mesías, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Cuando Pablo vio que el hombre de Listra tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate sobre tus pies. Vio que tenía fe para ser sanado. Dio la palabra. Y lo que dijo, sucedió. ¿Ves el principio? Ver, hablar, actuar. Para activar la intervención divina. Estos son los principios de la fe para milagros. Y Yeshua enseñó estos principios a sus discípulos vez tras vez tras vez. Te doy gracias porque ya me has oído. Es decir, tú ya me diste la resurrección de Lázaro. Antes ya lo tenía. Yo tengo la respuesta de la resurrección de Lázaro. Él va a resucitar, yo lo sé. Él está vivo. Por eso dijo al principio: Él está durmiendo y lo voy a despertar. Porque para Él es lo mismo. Tan fácil despertar a uno que está durmiendo que resucitar a un muerto si caminas en el mundo de lo invisible y te mueves según lo que Dios te muestra, y la colaboración entre tú y Dios en la intercesión profética. Entonces tú arreglas las cosas, vas un paso adelante. Por eso, cuando Yeshua se enfrentó con Satanás en la presencia de Pedro, su discípulo, cuando él quería explicar a sus discípulos: ahora yo voy a morir, me van a hacer sufrir, voy a morir sobre un madero, voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar. Pero le dije: ay, Hashem, tenga misericordia de ti, que no te pase esto. Y Jesús le dijo, lo tradujeron así: quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Pero así no está escrito en el texto griego. El texto griego dice: ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, quítate delante de mí, no te pongas delante, tienes que estar detrás. Es decir, yo voy delante de ti. Yo voy un paso delante de Satanás. No me puede alcanzar. Yo voy con la visión divina. Yo veo lo que Hashem está haciendo. Y yo camino según esa revelación. Por eso yo sé que Lázaro va a resucitar, porque lo he visto, lo he trabajado ya lo hablamos papá y yo. Te doy gracias, papá, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oías, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que ellos crean que tú me enviaste. Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Marcos capítulo 11. ¿Quieres más? Marcos 11. Versículo 20 en adelante. No, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Yeshua, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Y luego más adelante, versículo 20, por la mañana, cuando pasaron, vieron la higuera seca de las raíces, desde las raíces. Mira, aquí hay una lección muy importante. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cómo empezó a secar? Desde las raíces. ¿Cómo se veía en el momento de la maldición? Ningún cambio. Ningún cambio. Él habló, la higuera estaba tan verde como antes, pero se secó desde las raíces. Y luego, poco a poco, hubo cambios en las hojas. 24 horas más tarde, se veía el resultado de la maldición, de las palabras que habían salido de la boca del profeta. Se veían las hojas. Aquí tenemos el mismo principio. Tienes que actuar en el mundo invisible para ver resultados en el mundo visible. Tienes que hablar al mundo invisible para que haya cambios en el mundo visible. Yeshua no habló a las hojas, habló a las raíces, a la parte invisible del árbol. Y luego, con el tiempo, se veía en el mundo visible. Si tú sabes penetrar, actuar, cambiar las raíces de los problemas, vas a ver los resultados. Muchas veces lo que nos pasa son las hojas. Son los resultados de lo que hay en la raíz. Los problemas que tenemos son la consecuencia de algo. Queremos cambios en lo visible. Queremos cambios en lo que vivimos, en lo material. ¿Cómo conseguimos esos cambios? Cambiando el mundo invisible. Tienes que ir a la raíz. Tienes que tratar la causa. Tienes que tratar lo que produce cambios en las hojas, en las ramas. Tienes que tratar con lo que no se ve para cambiar lo que sí se ve. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Yeshua respondió diciéndoles: tened fe en Dios. 22. Voy a ver Reina Valera.
Tened fe en Dios, no está bien. Reina Valera 1909, tened fe en Dios. Todos dicen tener fe en Dios. Mira aquí, Young Literal Translation. Es una traducción literal al inglés. Have faith of God. Es una traducción literal del texto griego. Bueno, por supuesto, Yeshua no habló en griego, pero el texto griego, la traducción al griego, ha sido fiel, estoy seguro, a las palabras de Yeshua. Y en el griego dice, tened la fe de Dios, que no es lo mismo que tener la fe en Dios. Tened la fe de Dios. Si yo tuviera ahora una Biblia impresa, yo hubiera tachado la palabra en y hubiera puesto por encima de, porque es lo que dice el griego. Y estoy seguro que fue lo que dijo Yeshua. En arameo, en hebreo, el idioma en que hablaba. Es decir, Yeshua está diciendo, tenéis que tener la fe que tiene Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dios tiene fe? De aquí han salido herejías. Que Dios, cuando Él crea, Él tiene fe, y como tiene fe, la fe que Dios tiene le va a hacer los milagros, como si la fe estuviera fuera de Él, o Él estuviera acudiendo a alguna fuerza fuera de sí mismo. Es porque no se entiende la palabra fe. Porque si tú dices Dios tiene fe, ¿en qué tiene fe Dios? ¿En algo fuera de sí? Entonces eso sería otro Dios, una fuerza exterior de Dios, en el cual Él cree. No, eso es herejía. Ahí estamos creando dos dioses, y Él es solo uno. Dios no tiene fe en nada que exista, porque no existe nada sin Él. Él tiene fe porque la fe no significa lo que nosotros entendemos por la palabra fe. Después de leer los textos que hablan de fe, en toda la Biblia, de pe a pa, revisar todo y orando sobre este tema, entendiendo las raíces hebreas, la palabra fe en hebreo, he llegado a la conclusión de que se puede resumir el concepto de fe en 3 palabras. La palabra fe en hebreo es emuná. Emuná, que viene de la palabra amán. Amán. Muy cerca de la palabra amén, es la misma raíz. La raíz amán tiene que ver con construcción, una estructura firme. Es algo estable. La palabra emuná tiene que ver con algo estable. Entonces, emuná se traduce como fe. La palabra emuná en hebreo aparece unas 49 veces según el diccionario. 7 veces 7. Y tiene que ver con firmeza. La primera acepción, el primer significado de la palabra emuná, fe, es fidelidad. Fidelidad.
Por lo tanto, cuando Yeshua dice, tened la fe de Dios, podríamos traducirlo, tened la fidelidad de Dios. Ya nos da sentido. Porque la palabra emuná, fe, significa en primer lugar fidelidad. Fidelidad. Con otras palabras, un creyente es uno que es fiel. Tenemos una herencia muy negativa de la filosofía griega. Los que venimos del mundo cristiano, tenemos una enfermedad teológica que nos enseña que lo que tú piensas es lo que vale. Si tú piensas algo correctamente, estás aprobado. Si tienes una idea correcta, aprobado. Lo que piensas es lo importante. Así se enseña en el mundo griego. En el mundo hebreo, en las escrituras hebreas, en la vida de los hijos de Dios, judíos, el enfoque no está en el creer con la mente, sino en la acción. Por eso está escrito que cada uno será juzgado según sus obras. No dice según su teología. Si tienes la fe correcta, vas a ser aprobado en el día del juicio. No dice eso. Si tienes la teología más pura, vas a entrar en el mundo venidero. Así no dice el texto. Dice, Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Obras. Por lo tanto, la fe tiene que ver con obras. No en lo que tú piensas. No es suficiente creer con la mente que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Si tú no actúas según esa convicción, esa fe, que Dios es uno, significa que todo lo que haces, lo haces por Él y para Él. Estás dividiendo Dios allí y yo aquí. Entonces, no estás creyendo. Porque tus acciones no concuerdan con lo que tú piensas. Tienes una teología, tienes una teoría muy bonita, muy real, muy cierta, pero eso no te ayuda. Y es una de las razones por las que vemos tan poco de la intervención divina en nuestras vidas. Porque el enfoque está en pensar correctamente. No hay nada malo en eso. Pero el enfoque tiene que estar en el actuar, en el hablar, en la fidelidad. Fe es ser fiel. Creer es ser fiel. Así que hay que preguntarse, Marcos 11, tened la fe de Dios, ¿qué significa? Sé tan fiel como Dios es fiel. ¡Wow! ¿En qué Dios manifiesta su fidelidad? ¿Cómo Él muestra su fidelidad? Si vamos a aprender esta lección, tenemos que preguntarnos, ¿cómo Dios cree?
cómo Dios es fiel. Si voy a tener la fe de Dios, tengo que aprender cómo Dios es fiel. ¿En qué es fiel? En su palabra, en sus principios, en su Torah. Lo que Él dice, Él cumple. Dios no puede mentir. Muestra de la fidelidad de Dios. Un hombre creyente no miente. Si un creyente miente, no es creyente. No es fiel a su palabra, a la verdad. Satanás es el padre de la mentira, es el origen de la mentira. El que miente es hijo de Satanás. Hijo significa seguidor. Tener la fe de Dios es ser fiel como Dios es fiel. Dios dice, te prometo esto. Y cuando Dios promete, cumple. Aunque tarde 2000 años, aunque tarde 4000 años. Él es fiel a sus promesas, a lo que ha dicho. ¿Quieres tener la fe de Dios? ¿Quieres cambiar el mundo invisible? La primera lección que Yeshua nos dijo, sé fiel a las palabras que salen de tu boca. Segunda acepción, yo no sé si es que tiempo. Me gustaría subir al mundo del presente eterno para no tener que parar. Ya hemos hablado 1 hora y 22 minutos, pero quiero seguir porque siento que me estás escuchando, siento que estás recibiendo y no quiero parar. El segundo significado de la palabra fe es confiar. Entonces, cuando uno tiene fe, confía. Y en este caso no podemos decir que Dios está confiando en algo, porque Él es el iniciador, incluso el que ha creado la fe. Él es el origen de todo. Pero Él, como Él es fiel, como Él es amán, en el sentido de firme, es la raíz de la palabra emuná, nosotros podemos confiar en Él. Él es confiable. Por supuesto, podemos decir que Él confía en sí mismo. Dios confía en sí mismo. Aunque ahí ponemos un poco de división interna en Dios. No vamos a entrar en estas cosas filosóficas. Pero vamos a hablar de lo que significa la fe para nosotros. La segunda acepción de fe es confiar. ¿Confiar en qué? En aquel que es fiel, en aquel que no puede mentir, en aquel que cumple sus promesas, en aquel que dice y hace. Confiar en una roca inconmovible. Eso es tener fe. Tener fe es hacer como Abraham, estar convencido de que lo que Dios ha prometido también es poderoso para cumplirlo. Confiar. Ahí ves que esta segunda acepción de la palabra fe no está basada en nosotros mismos. Está basada en el confiable, en el fiel. Entonces, la fe no es algo que yo pueda producir.
La fe es algo que a mí me hace confiar en alguien. Abraham recibió la promesa. Así será tu descendencia, como las estrellas, míralas. Y él creó en Dios y le fue contado por justicia. Él confió que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Confió en la confiabilidad de Dios. Confió en la fidelidad de Dios. Y eso es fe. Si Dios lo ha dicho, pues Él tiene que cumplirlo porque Él es fiel. Y ahí tenemos que... Ahí la fe muestra nuestro concepto de Dios. ¿Qué Dios tienes? ¿Cómo es el Dios que tú sirves? ¿Él es fiel? ¿O Él es un Dios que cambia de un tiempo a otro? Es que me equivoqué. No tenía que haber hecho eso, dice Dios. Ese no es el Dios que yo sirvo. Yo le dije a los hijos de Israel que los estatutos de la Torá son perpetuos, pero ahora ya entro en un Nuevo Testamento, entonces borramos el Viejo Testamento y hacemos las cosas nuevas. Lo que yo prometí hasta que pasen los cielos y la tierra, lo he cambiado. He cambiado, ahora voy a actuar de otra forma. Ese no es el Dios que yo sirvo. Yo sirvo a un Dios que no cambia. Yo sirvo a un Dios que es fiel a sus pactos. Yo sirvo a un Dios que dice y no rompe su palabra. Eso es fe. El concepto de Dios determina mi confianza en Él. Es decir, podríamos decir que la fe es conocer a Dios. La fe es conocer a Dios. Porque tú sabes que si Dios promete algo, Él es fiel y lo va a cumplir. Entonces, mi fe no se basa en mí, sino en Él. Así se consiguen las cosas. Yo no voy a resucitar a Lázaro, Hashem lo va a hacer. El poder no es mío, es Él. Yo lo que hago es copiarle, yo soy un copión. Y si Él lo hace, pues yo le sigo a Él. Y Él me dice, yo que tengo que hacer, me muestra lo que yo tengo que hacer. Y yo hago lo que me muestra. Y Él se encarga de los resultados. Yo soy un canal nada más. Yo no hago ningún milagro. Yo soy un canal. Yo transmito lo que Él me muestra. Y Él es fiel para cumplir lo que Él promete. Y yo me mantengo firme, confiado en lo que Él dice y lo que me ha mostrado. Y le doy gracias por eso. Y la acción de gracias es la expresión más pura de la fe del corazón. La acción de gracias es la expresión más pura de la fe del corazón. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Habla de las cosas que no son como si fuesen. Es decir, te doy gracias porque ya resucitaste a Lázaro. Y ahí está muerto y tiene olor, pero Yeshua actúa en fe. Sabe que Dios es fiel y Él pone toda su confianza en Él. Y eso es fe. La fe no se basa en mí. La fe se basa en Él. La tercera acepción de la fe es convicción. Convicción. Y esa parte es la que Yeshua está
provocando en sus discípulos todo el tiempo. Y otros también. Pero no podemos desconectar un sentido de los otros dos. Es decir, convicción está relacionado con confianza y fidelidad. Y si volvemos a la historia de la higuera en Marcos 11, versículo 23, dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Mira aquí otra vez lo mismo. Creed que ya las habéis recibido en el mundo espiritual y os serán concedidas en el mundo material. Son dos mundos. Todo lo que recibes en el mundo espiritual se materializará en el mundo material a través de tu fe. Hay muchos abortos de los milagros. Ya es un hecho en el mundo espiritual. Pero por la falta de fe no llega abajo, no se transmite, no se realiza. Hay un aborto espiritual. ¿Por qué? Por la falta de fidelidad, es decir, falta de constancia. Es que no veo ningún cambio. Yo pedí, proclamé, pero no veo ningún cambio. Y por no ver, dejo de creer. No veo ningún cambio en el árbol. Hay maldición, pero está igual de verde que antes. Y entre el momento de pronunciar la palabra y ver el resultado de esa palabra, hay un lapso de tiempo. Ese tiempo es el más crítico. Ahí suceden la mayoría de los abortos espirituales. Y nunca llega a materializarse el hecho espiritual. Creen por un tiempo, pero cuando llega la persecución por causa de la fe, dejan de creer y pierden la cosecha, no hay resultado. No se materializa. No se materializa. Por eso hay que estar firme. Hay que confiar. Y hay que estar convencido. Esas son las tres cosas. Hay que estar firme. Hay que confiar. Y hay que estar convencido de lo que digo que va a suceder. ¿Por qué estoy tan convencido de que lo que digo va a suceder? Porque yo lo he visto antes. Yo lo he oído antes. Lo recibí de mi Padre. Y mi confianza no está en mi palabra, sino en Hashem, que me dio esa palabra. Porque el Hijo no dice nada por sí mismo. Todo lo que digo viene del Padre. Y eso es para sus discípulos también. No es para Yeshua solamente. Si tú crees que lo que dices va a suceder, te vendrá. Porque la fe está en Hashem, que me dio la inspiración, me dio la revelación. Yo pronuncio las cosas que Él me dice y me muestra, y yo soy fiel a eso. Soy constante.
no me aparto en mi corazón en la fidelidad y la constancia de lo que yo he dicho, y tarde o temprano vendrá. Como está escrito aquí, crea que lo que dice va a suceder, le será concedido más adelante en el futuro, pero ya lo tengo. Por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Ya es un hecho. Soy padre de multitudes. Me llamo Abraham. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cuántos hijos tienes? Mira las estrellas. Tengo tantos hijos como las estrellas. ¿Pero dónde están? Están en el cielo. Y vendrán aquí a la tierra, ya verás. Tarde o temprano veremos lo que creemos. Y si no somos fieles a lo que ha salido de nuestras bocas, si no actuamos según lo que creemos, va a haber aborto espiritual y perderemos la materialización de las cosas que ya teníamos en el mundo espiritual. Porque la fe se quebró en medio. No hubo constancia, no hubo permanencia, no hubo confianza suficientemente larga como para ver la materialización de los hechos espirituales en el mundo material. Por eso, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Sed fieles, constantes, confiados, convencidos que ya lo tenéis, y mantened esa postura minuto por minuto, hora por hora, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, hasta ver el cumplimiento de lo que salió de tu boca. Así actúa Dios. Y así actúan sus hijos. Porque hijo significa seguidor. Uno que hace lo mismo que su padre. Uno que copia. Yeshua nos enseña la lección, una de las lecciones más importantes. Y como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, volveremos a este capítulo la semana que viene, Bezrat Hashem, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el impedimento número 1 en nuestra relación con Él. Si tú siempre le pones en el pasado o en el futuro y no en el presente, no vas a tener relación con Él, porque tú estás en el presente. Y tienes que relacionarte con Él ahora y aquí, en lo que Él está haciendo ahora, aquí, en este momento. Conecta con Él ahora. No esperes que vas a conectar mañana o dentro de 3 minutos. Ahora es el tiempo agradable de Dios. Sin fe, sin confianza. Vamos a poner las 3 palabras. Sin fidelidad, que significa también constancia. Sin constancia, sin confianza y sin convicción, es imposible agradar a Dios. Sin constancia,
Sin confianza, sin convicción, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y ahí estamos hablando en el presente. Estamos hablando, tocando la esencia de la revelación divina en toda la Escritura. El nombre Yud-Kei Vav-Kei. El que existe, en el sentido, el que está presente ahora mismo, aquí y ahora. Tienes que relacionarte con Él aquí y ahora. Y no estar esperando, a ver, tú vas a hacer algo, o lo hiciste antes, o vas a hacerlo después. Nunca agradarás a Dios con esa actitud. Tienes que conectar ahora con Él. Tienes que creer que Él existe ahora y que es remunerador de los que le buscan. Él es galardonador, como dice otra versión. Da galardones, es decir, dones. Recompensa a los que le buscan. Ahora. Es decir, tú le buscas ahora. ¿Estás dispuesto a renunciar a todos los obstáculos? ¿Perdonar a todo el mundo que te haya hecho daño? ¿Arrepentirte de todos tus pecados? ¿Cambiar tu forma de vida? ¿Buscarle según sus condiciones, no según tus condiciones? ¿Buscar a Dios según sus principios, no los míos? ¿A su manera, no a mi manera? Yo le busco. Y si le busco, Él me va a recompensar. Si yo no creo que voy a recibir algo en mi búsqueda, no voy a recibir nada. Esto es una obligación. Tengo que creer, es decir, estar convencido, confiar en que Dios me va a dar algo ahora mismo cuando yo le busco, en el presente. Esto no significa que yo no pueda creer que Él va a darme algo mañana. Como dice el profeta, yo voy a ponerme en el puesto de vigilancia a ver qué me va a contestar. Pero él está convencido de que lo que él pidió ahora, Hashem lo va a contestar, tarde o temprano. Tiene una relación del presente. Y está esperando la respuesta. Como dice el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Esperas algo. Esperas verlo en este mundo. Pero no lo estás poniendo como el payaso en el circo. Cada vez más allá, más allá, más allá. Y nunca llegará. Sino esperas. La higuera se va a secar. Y lo veremos. Ya es un hecho. Las raíces fueron maldecidas. Ya hay un toque divino. Yeshua, Hashem, sacrificó una higuera. Destruyó una de las cosas creadas para enseñar el principio de fe a sus discípulos. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción. La fe es la convicción de lo que hay en el mundo espiritual. La convicción de ese mundo que no se ve con los ojos físicos, pero lo ves con los ojos espirituales, los ojos del corazón. Versículo 3 dice, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Al final del versículo 3, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es decir, las cosas invisibles son las causas de las cosas visibles. Y por la fe entendemos esto. Y por la fe podemos traer esas cosas al mundo visible.
Que Hashem nos ayude a entender estos principios, a tener la fe de Dios y ser discípulos de Yeshua y entender que todo es posible para el que cree. El que camina con Dios ahora y busca, se le revelan las cosas. Dios está interesado en mostrarte, Él te ama. Dios ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace. Si Él te ama a ti, si Él me ama a mí, yo puedo conectar en el presente con Él y Él me va a mostrar las cosas que son importantes para mí, y así empiezo a caminar con Él en el presente y cambio el futuro, y Hashem va a cambiar muchas cosas en tu vida y en la mía, conforme vayamos aprendiendo estos principios de la fe, caminar por fe. Que Hashem nos ayude a entender esto y que nos dé el espíritu de revelación y de sabiduría para un mejor conocimiento de Él y sus caminos. Amén y amén.